Se cree que nosotros, como seres humanos, tenemos una capacidad muy limitada para percibir la realidad que nos rodea a cada instante. Y esto se debe al pequeño fragmento de la realidad que pueden percibir nuestros sentidos. Del infinito espectro electromagnético, por ejemplo, solamente podemos percibir la luz blanca. No podemos percibir la luz ultravioleta, no podemos percibir el infrarrojo. Y esto es simplemente para poner un ejemplo. En este sentido, cuando hablamos de la cuarta dimensión, nos topamos exactamente con el mismo problema. Nuestro cerebro aparentemente, o nuestra conciencia, no tiene la capacidad suficiente para poder percibir el mundo a través de la cuarta dimensión. ¿Pero qué es esto de la cuarta dimensión? Una dimensión no es otra cosa más que una medida. Se entiende que existe el largo, el alto y el ancho. Y gracias a que existen estas tres medidas o tres dimensiones, es que vivimos o percibimos un mundo tridimensional. Es decir, los objetos nos parecen tridimensionales, tienen volumen. Si no percibiéramos de esta manera y solamente observáramos en dos dimensiones, veríamos todo como un mundo de caricatura, donde faltaría el factor de tridimensionalidad. Por lo tanto, seríamos incapaces de percibir una esfera, o una pirámide, o un cubo. Y en lugar de percibir estos tres objetos como los percibimos, percibiríamos que la pirámide es un triángulo simplemente, la esfera un simple círculo y el cubo un simple cuadrado. Esto no significa que estos objetos, si solamente pudiéramos percibir en dos dimensiones, esto no significa que estos objetos no fueran en tres dimensiones. Simplemente que nuestra capacidad de percibirlos nos haría verlos de esta manera. Y existirían cosas que no podemos comprender. Por ejemplo, no entenderíamos por qué si camináramos arriba de una esfera, regresaríamos al mismo punto. No entenderíamos cómo es posible que regresemos al mismo punto si solamente percibiéramos la realidad en dos dimensiones. Con esto quiero decir que muchísimos fenómenos seríamos incapaces de percibirlos debido a que no podemos o no podríamos percibir la tercera dimensión. Y en este sentido la realidad sería mucho más limitada de lo que creemos. Inclusive no podríamos salir, por ejemplo, de un cuarto o de un lugar cerrado si no existiera una especie de puerta que nos permitiera salir. Pensaríamos que no existe salida. Y si un ser en tercera dimensión nos tomara y nos alzara, no comprenderíamos qué es lo que pasa porque ni siquiera podríamos ver la profundidad de las cosas. Simplemente apareceríamos en otro lado sin entender cómo es posible que nos transportamos de un punto a otro. Y esto simplemente se debe a que nuestra percepción atrapada en la segunda dimensión, es decir, solamente percibiendo dos dimensiones, nos jugaría una especie de broma muy mala y no podríamos entender la realidad como lo hacemos nosotros, los seres privilegiados de percibir en tres dimensiones. Y precisamente hablando de la cuarta dimensión, varios expertos en el tema, investigadores, entre ellos el mismísimo Albert Einstein, propusieron que la siguiente medida o la siguiente dimensión tendría forzosamente que ser el tiempo. Y en este sentido, la cuarta dimensión es el tiempo. Si simplemente escuchas esto, podrías pensar, ok, ahora simplemente tomo en cuenta el tiempo de un objeto y por lo tanto ya puedo percibir en cuatro dimensiones, y eso es incorrecto. Para poder percibir las cuatro dimensiones tendrías que poder realmente asimilar que un objeto se encuentre en todos los tiempos y en todos los espacios al mismo tiempo, lo cual es realmente imposible para nuestra percepción. Pero no significa que la cuarta dimensión no exista. De la misma manera en que si fuéramos seres de dos dimensiones, nos parecería imposible poder comprender la tercera dimensión. Entonces, el hecho de que no podamos percibir la cuarta dimensión no significa que no exista.
Y vuelvo a repetir, cuando hablamos de cuarta dimensión, en esto que estamos hablando, nos referimos a la dimensión del tiempo. Esto significa que si nosotros fuéramos capaces de percibir la cuarta dimensión, podríamos entonces viajar a través del tiempo, de la misma manera en que un ser de 3 dimensiones podría transportarnos de un punto A a un punto B, y nosotros no entenderíamos cómo es posible que eso suceda. Y vuelvo a repetirlo, no por el hecho de que no podamos percibirlo no significa que no sea una realidad. Y en este sentido, cualquier objeto de 2 dimensiones en realidad tiene que poseer infinitas dimensiones, es decir, infinitas medidas. Por lo tanto, tú te percibes a ti mismo como un ser tridimensional que vive a través de una línea de tiempo. Hay un principio y hay un final. Pero esto no significa que en realidad no seas un ser de 4 dimensiones o más medidas, es decir, más dimensiones. Tu ser esencial o tu ser real no nada más posee estas 3 dimensiones de tu cuerpo físico, posees también la cuarta. Y para poder comprender esto es necesario entender que el punto en donde convergen todas las dimensiones o todos los tiempos no es otro lugar más que aquí y ahora. Sé que es muy difícil de entenderlo, pero date cuenta, lo único que realmente existe en este instante que estás escuchando mi voz es este aquí y ahora. Podría estar hablando durante 4 horas, y si volviera a preguntar, como lo voy a hacer en este momento, ¿qué es lo único o cuál es el único lugar real que está sucediendo? Vas a responder aquí y ahora. Lo mismo si lo hubiera preguntado hace 10.000 años, 30.000 años, o inclusive antes de la creación de esta galaxia. Y si nos fuéramos hacia el futuro más lejano, millones y millones y millones de años adelante, y te preguntara ¿cuál es el único momento real? ¿Qué es lo único real? Dirías de nuevo aquí y ahora. Por lo tanto, en el presente es donde convergen todos los tiempos. Si comprendes esto, entenderás que una persona o un ser, por decirlo de alguna manera, una conciencia que realmente, valga la redundancia, sea consciente de la cuarta dimensión, forzosamente es una persona que vive en el aquí y el ahora. No podría vivir pensando en el futuro ni pensando en el pasado. Es decir, su conciencia estaría anclada en la realidad. Y la realidad es este punto en el tiempo-espacio donde convergen todos los tiempos y todos los espacios. Para poder explicarlo de una manera muy sencilla, podríamos decir que un ser que tuviera la capacidad de percibir en 4 dimensiones podría observar a un objeto en todos sus tiempos y en todos sus espacios, lo cual nos parecería imposible. Lo más cercano para poder entenderlo es una especie de árbol. El árbol, en todas sus formas, desde la raíz hasta las ramas, es el mismo árbol que se mueve en diferentes líneas. Las líneas serían las ramas. Cada decisión que tomas se convierte en una línea del tiempo y del espacio. Sé que es difícil de entender esto que te estoy compartiendo, porque nuestra conciencia atrapada en la tercera dimensión no nos permite realmente comprender la cuarta dimensión. Y realmente la intención de esto que te estoy compartiendo no es que lo comprendas, es que practiques algo muy interesante y muy importante. Y esto es que comprendas que cuando estás en el aquí y el ahora, cuando estás en el presente, estás conectado realmente con la cuarta dimensión. Ahora, lo más normal es que preguntes, ok, ¿de qué me sirve saber que en el presente estoy conectando todos los tiempos y todos los espacios? ¿De qué me sirve saber que en este aquí y ahora convergen todos? Bueno, esto significa que si en el presente tú tienes un sentimiento y un pensamiento, estás conectando y vinculando ese sentimiento y ese pensamiento a una realidad que tú puedes percibir como un futuro, pero que en un sentido muy realista ya existe en algún otro tiempo y en algún otro espacio. Cuando tú realmente sientes la abundancia, sientes la tranquilidad, sientes salud, sientes paz, sientes esta energía positiva, cuando sientes gratitud, en fin, todo tipo de emociones positivas, cuando realmente estás conectado con estas emociones en el presente, entonces estás conectando con todos esos puntos
que están realmente ya sucediendo en el futuro. Nos remite de nuevo a las grandes enseñanzas de los místicos, de los iniciados. Si quieres realmente generar o crear algo en tu vida o manifestarlo, simplemente tienes que colocarte en el sentimiento como si eso que tanto deseas ya estuviera sucediendo. Esto nos hace poder comprender mejor aún cómo funciona esta manifestación y cómo tiene una relación directa con la cuarta dimensión. Viviendo en el presente, en el aquí y el ahora, en verdad escapas de la prisión del tiempo y el espacio. Y cuando tú en verdad estás sintiendo y pensando algo como si eso ya estuviera sucediendo, te estás colocando en esa línea de espacio-tiempo donde inevitablemente vas a percibirlo. Es la ilusión de la tercera dimensión lo que no te permite realmente comprender el poder que tienen tus pensamientos y sentimientos en el presente. Así que si en verdad has comprendido o he logrado comunicarte esto que te quiero decir, podrás en verdad entender la importancia de ponerle atención a tus sentimientos y pensamientos aquí y ahora. Si quieres generar salud en tu vida, si quieres generar abundancia, cualquier cosa que tú desees generar, lo único que tienes que hacer es sentir y pensar como si eso ya existiera. Y automáticamente te vas a colocar en esa línea de tiempo y espacio. Te volverás una especie de viajero de la cuarta dimensión. Muchas gracias por escuchar.